El arco longitudinal en el chico se va a ir desarrollando en forma progresiva a partir de los 3 años de edad y va a mejorar espontáneamente durante toda la vida. Y esto es así. Ustedes agarran un chiquito de 1 año, 2 años, 3 años y van a ver que el arco de a poquito se va a ir armando, aunque no le hagamos ningún tipo de tratamiento. Esto es un pie plano en un chico de 3 años, donde lo que notamos es la caída del arco longitudinal y cuando lo ponemos en el podoscopio vemos que hay una huella completa con nada o muy poco del arco longitudinal interno. Cuando vemos estos chicos a los 10 años, a los 9 años, vemos ya un pie plano con una saliencia en la zona del arco longitudinal interno y por supuesto la imagen del podoscopio es más llamativa y aquí sí vemos el valgo del retropié que en forma constante es lo que más les llama la atención a los padres. A los 11 años, un pie que no se corrigió no se va, esperemos corregir este pie y esto es lo que vamos a ver. Caída del arco longitudinal, una saliencia que corresponde a la saliencia de la cabeza del astrágalo. Vamos a tener en el frente pies alineados pero planos, el valgo del retropié y lo característico del pie plano fisiológico es la flexibilidad, maniobra de inversión completa, buen retropié y cuando se para en puntas de pie se produce la inversión del retropié. Esto no sucede nunca con el pie plano rígido. ¿Qué medimos? Medimos el ángulo de Costa Bertanis que pasa por el borde inferior de la cabeza del astrágalo al borde inferior de la cabeza del primer metatarsiano y al borde inferior del calcáneo. Este arco debe medir entre 125 y 130 grados. El pie plano, obviamente, va a tener un ángulo importante más abierto. Y la otra cosa que medimos es el eje del astrágalo debe coincidir con el centro del escafoides y con el eje del primer rayo. Cuando hay una caída del antepié, cuando hay una caída del mediopié por un pie plano, tenemos el eje que no coincide y tenemos una descobertura de la cabeza del astrágalo. De todos modos, yo habitualmente no pido radiografías en el pie plano. Es muy común que lleguen al consultorio chicos con radiografías de frente, de perfil y oblicuas y no tiene ningún sentido porque la radiografía no nos vamos a nada que no hayamos técnicamente. Si tenemos un chiquito que tiene un pie plano flexible, la radiografía no nos va a mostrar nada. Si tenemos un chico con un pie plano rígido, sí hay que radiografiarlo porque ese chico tenemos que ver si tiene alguna patología asociada. ¿Cuáles son las grandes diferencias entre uno y otro? El pie plano flexible es fisiológico hasta los 3 años, es asintomático, se caracteriza por la ausencia del arco longitudinal interno y la consulta es por deformidad del calzado o por estética. Es muy poco frecuente que chicos tengan molestias con un pie plano flexible. En cambio, el pie plano rígido es un pie plano que genera una marcha con dolor, una marcha normal o con deformidad del pie. Los padres dicen camina pero camina mal o corre pero corre muy mal y generalmente hay un espasmo de los peroneos que nos impide la inversión del pie, es doloroso y es progresivamente incapacitante. Estas dos son dos situaciones que puede ser que clínicamente de entrada sean parecidas, pero marcan una conducta terapéutica totalmente diferente. ¿Qué hacemos con el pie plano flexible? Debemos saber que se asocia al genu valgum, que los padres necesitan, en nuestro país, los padres necesitan que el chico sea tratado. Y si no lo tratan, se van a ir a otro médico que los traten. La pregunta es, ¿deben ser tratados estos chicos? Lo que debe ser tratado es el genu valgum, que en el chico fisiológicamente es simétrico. Nosotros lo medimos en centímetros o, para no andar con la regla, yo lo mido en cuántos traveses de dedo entran entre ambos maleros tibiales y anoto en historia clínica genu valgum de 2 traveses, 3 traveses, 4 o 5 traveses de dedo. Es una forma simple de medir el genu valgum siempre y cuando lo tomemos con mínimo contacto de rodillas. Lo frecuente es, lo que yo les decía recién, que el chico consulte por deformidad en pronación del calzado. Lo cierto es que no hay ningún trabajo publicado que demuestre la eficacia del tratamiento conservador con plantillas. No existe ningún tratamiento ortopédico que realmente nos genere un porcentaje importante de posibilidades de éxito en el tratamiento ortopédico. En el año 2012 se publicó este trabajo sobre tratamientos incruentos del pie
hicieron una investigación sistemática, bibliográfica, en publicaciones desde el año 70 y habían excluido los pies operados, los adultos, los rígidos, los artículos basados en opinión. De todos estos trabajos, que fueron 429, solo 13 artículos coincidieron con el Quality Index Score, pero el promedio fue muy bajo, fue el 35%, el promedio de este índice, con lo cual habla de que la metodología que se utilizó para la publicación de esos 429 trabajos fue muy pobre y muy variable. Solo 3 de los 13 artículos, 3 de los 13 tenían un score de evaluación superior al 50%. ¿Qué es importante? Las conclusiones. En primer lugar, que la baja calidad de los estudios impiden tener conclusiones definitivas. O sea, el trabajo en el fondo está diciendo no sirve demasiado. Pero el hecho de que solo 3 de los 13 trabajos que tenían un score más o menos razonable fueran los que se pudieron evaluar con cierta seriedad, hay una evidencia que la eficacia del tratamiento no quirúrgico es muy limitada y que por supuesto se necesitan futuras investigaciones que estandaricen todo el procedimiento para llegar a una conclusión más seria. Lo cierto es que no se puede asegurar a ningún paciente que le vamos a mejorar el pie con plantillas o con lo que se les ocurra desde el punto de vista ortopédico. Nunca utilizamos calzados rígidos. Podemos incorporar cuñas en calzados, pero en calzados habituales. Las ortopedias, desgraciadamente, venden zapatos durísimos y yo siempre les digo a los visitadores médicos de las ortopedias que se pongan un zapato y se vayan a caminar 18 hoyos de golf a ver cómo llegan al hoyo 18 con esos zapatos. Las plantillas tienen que ser blandas. Es muy común encontrar plantillas con un arco longitudinal muy elástico, que el chico al final se acostumbra, porque el pie se acostumbra a cualquier modificación, pero es incómodo. Utilizamos zapatos y zapatillas normales con una plantilla adentro, pero hay que tener en cuenta que estadísticamente el chico aumenta 2 números por año, o si aumenta 2 números un año o 3, el año siguiente va a aumentar uno solo. Eso significa que aproximadamente va a utilizar 2 números, 2 calzados diferentes por año, y eso nos va a marcar más o menos el ritmo de renovación de las plantillas. Indicamos cuñas supinadoras en el borde interno de los tacos, cuñas pronadoras en las antesuelas y a veces utilizamos arco. Yo personalmente utilizo el arco en pies planos a partir de los 10 años de edad. No es necesario indicar olivas metatarsales ni las barras metatarsales, que son lo que el tratamiento del pie plano del adulto. Plantillas muy simples, hay materiales modernos, está fuera de foco la fotografía, con una cuña supinadora en el borde interno del taco, en zapatillas comunes. Estas zapatillas de cuero tienen bastante buen soporte del retropié y no es necesario recurrir a las zapatillas duras de ortopedia. El tratamiento plano, el tratamiento incruento, es importante que les expliquemos que no se puede garantizar la corrección del arco y que lo que sí vamos a hacer con plantillas es evitar que el chico deforme el pie hacia adentro. Es bastante frecuente observar la corrección del genu valgum. El genu valgum con plantillas se corrige más rápido que sin plantillas hasta los 7, 8 o 9 años. Después de los 9 años, eso sería motivo de otra charla, después de los 9 años el genu valgum no se corrige con plantillas y solo se puede corregir a través de procedimientos quirúrgicos. No a las taloneras rígidas, no a los zapatos ortopédicos con taco de Thomas, nada que limite la movilidad del pie del paciente. El pie plano flexible doloroso es otra categoría, es otra patología totalmente diferente. Y en realidad lo que estamos tratando es el pie plano doloroso, no el pie plano. Yo tengo en el consultorio, como cualquiera de los que hacemos ortopedia infantil, un promedio de 20 a 25 consultas por día, de las cuales 10 o 12 son por pie plano. Y sin embargo, operamos 3 o 4 por año. ¿Por qué? Porque no operamos todos los pies planos, solamente aquel pie plano, flexible, doloroso. Hay 3 procedimientos, van a aparecer otros más, que son las endotesis expansivas, el calcaño stop y las osteotomías. El calcaño stop se utilizó
y se sigue utilizando con mucho éxito, consiste en la introducción de este tornillo roscado a través del calcaño de abajo hacia arriba. La punta empuja la orejuela del astrágalo y genera, como ven acá, una muy buena corrección del pie. Este paciente con un pie plano, con una caída muy importante del arco, fíjense la diferencia acá con el pie preoperatorio. Es una cirugía que se hace a través de una incisión en el borde externo del pie, por detrás de la articulación calcáneo-cuboidea, de 1 centímetro, se coloca en forma percutánea este tornillo, tiene una curva de aprendizaje y tiene complicaciones. Yo he tenido que sacar algunos de estos calcáneos top porque terminan haciendo una impronta en el astrágalo. Lo que utilizamos durante muchísimo tiempo, yo ya tengo madres operadas que me están trayendo a sus chicos con pies planos ahora, es la famosa prótesis de Giannini, que inicialmente la indicó para chicos de 8 a 11 años, después la extendieron y finalmente la están usando en adultos y utilizan este tipo de ortesis expansivas que son autodegradables. Es un pequeño tarugo que al ponerle el tornillo se abre esta cruz y queda calzado en el seno del tarso. Es una cirugía muy simple que también se coloca a través de una incisión de 2 centímetros en el seno del tarso, casi percutánea. Fíjense un pre y un posoperatorio, pre y posoperatorio. Tanto el calcáneo stop como la endortesis esta se pueden sacar, hay que tratar de sacarlas no antes del año o no antes de los 6 meses por lo menos. Yo he tenido que sacar algunas de estas y cuando a veces al paciente le molesta y hay que terminar sacándola. Y he sacado todas, he sacado esta, he sacado la que les mencioné recién, el Calcan Stop, y la que les voy a mostrar ahora, que es la MBA de CrossMed. Las he tenido que sacar por molestias, pero les pido a los chicos que por lo menos la tengan entre 6 meses y un año, y al retirarlas habitualmente no se pierde la corrección del pie. Esta es una cirugía muy simple con una ortesis muy económica y muy accesible. La última que salió ahora, hace ya unos años que está, es la MBA de CrossMed. Es un tornillo de titanio roscado. La diferencia con la ortesis expansiva de Giannini es que la Giannini se pone en el seno del tarso y uno tiene la sensación de que se va a expulsar espontáneamente. Esta no, porque tiene un sistema roscado que se coloca en forma percutánea con muy buenos resultados también. El inconveniente que tiene es que como es roscada, no necesariamente entra en el seno, en el centro del seno del tarso. Como se rosca, puede morder la cara anterior o cara posterior y no entrar perfectamente bien centrada, y eso genera algunas molestias en los pacientes. Por último, en algunos pacientes ya que han completado prácticamente el crecimiento, que tienen un pie plano, doloroso, este es el pie más grande que yo operé en mi vida, mide número 44, entre 44 y 45. Lo que le hice fue un alargamiento de la columna externa con la técnica de Mosca. Fíjense que es un pie muy pronado, muy plano, pero flexible, como se corrigen los calcáneos cuando el paciente se pone en puntas de pie. Se hace un abordaje externo, se abre el peroneo lateral y se coloca una cuña de tricortical en el calcáneo, inmediatamente por detrás de la articulación calcáneo-cuboidea. Acá está la cuña puesta. Lo que estamos haciendo con esto es alargar la columna externa. Acá está la cuña puesta, articulación calcáneo-cuboidea. Acá está la cuña puesta. Después la cerramos con una grapa o con alguno de estos materiales de osteosíntesis, y a su vez le agregamos una cuña sustractiva en el lado interno, en la primera cuña. Con esto estamos alargando la columna externa y acortando la columna interna. Este es un procedimiento que, fíjense en el postoperatorio, la descobertura que tiene acá el calcáneo con respecto al escafoides, cómo se alinea perfectamente bien. Es una cirugía que no tiene una gran demanda de la técnica quirúrgica, es un buen procedimiento al que por supuesto hay que tenerle un poco de paciencia. La cirugía del pie plano flexible
debe hacerse en muy pocos casos, solamente cuando hay un proceso doloroso que limita las actividades del chico. Hay que preservar la cirugía para los pies sintomáticos y no es posible aplicar la misma técnica quirúrgica en todos los casos. El pie plano rígido, cuando ya es secundario a un ostibial, a las barras tarsales, que les va a hablar el doctor Salas en unos minutos, tumores, artropatías, infecciones, no se pueden englobar en una sola charla. Ya habría que hablar de ostibialis y de barras, de tumores por separado, porque son procedimientos diferentes para cada pie, pues ya estamos hablando de pie planos secundarios y no pie planos flexibles idiopáticos. Muchas gracias.